Estimados alumnos, les voy a indicar a continuación dos ejemplos para que veamos cuándo se puede aplicar la TED-Student. Lo primero que tenemos que considerar es que la TED-Student se efectúa cuando no se conoce la media poblacional. Y también te vas a dar cuenta que cuando la muestra es menor a 30 elementos. Y cuando la distribución es normal. Estos tres parámetros te van a hacer recordar que entonces es apropiado aplicar la TED-Student. La media poblacional no se conoce, la muestra es menor de 30 y los elementos se distribuyen como una distribución normal. Aquí nos dice como ejemplo: debido a la emergencia sanitaria en Arequipa, el Ministerio de Salud autoriza a Laboratorios Portugal la producción de ivermectina para el tratamiento de COVID. Para ello se necesita elaborar comprimidos con un peso promedio de 6 miligramos. Se sabe además que la producción de cada máquina de comprimidos se realiza como una distribución normal. Para ello se analiza 20 comprimidos producidos en un minuto por una máquina, donde el peso promedio de los comprimidos fue de 5,8 miligramos. Con una desviación estándar de 1,2. Si se considera la hipótesis nula H sub 0, donde tenemos el peso promedio de la muestra igual a 6 miligramos, con un nivel de significancia del 0,02, se desea saber si los comprimidos no muestran un cambio significativo al aceptar H sub 0. Bueno, entonces acá, ¿por qué nos damos cuenta que podemos utilizar la TED-Student? No nos dan el tamaño de la población, ¿no? Pero sí tenemos una media poblacional y también tenemos una media de los 20 comprimidos producidos. Y tenemos que ver si en realidad se considera de que no hay una variación significativa. Por eso nos da el H sub 0, ¿no? Diciendo que es igual. Entonces vamos a anotar los datos para trabajar esta parte. ¿Qué datos nosotros tenemos? Tenemos 20, que son los datos. En una TED-Student es para datos menores de 30, por lo tanto todo encaja exactamente, ¿no? Tenemos también que la media de esta muestra dice que es 5,8 o 5,8, que se puede decir como decimal, ¿no? Miligramos, con una desviación estándar de 1,2 o 1,2, ¿ya? Y nosotros tenemos también la muestra, la media poblacional, que significa 6 miligramos, que eso debe de ser la producción. Bueno, entonces nosotros vamos a entender que aquí cuando nos mencionan la hipótesis nula, entonces vamos a poner que la hipótesis nula es que nosotros estamos diciendo que esta media de los comprimidos del ejemplo que vamos a analizar no tiene un cambio significativo, o sea, se considera que sí está dentro del rango de lo normal. Esto significaría que nosotros deberíamos poner una hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa tendría que ser entonces lo contrario, que entonces este promedio sí sería muy diferente de lo que nosotros esperamos producir, ¿no? O sea, significaría que sí ha habido cambios significativos. El valor de alfa, que es un valor que nos van a dar, aquí nos han puesto 0,02, ¿no? Que es un nivel de significancia. Otra cosa más que tenemos que tener, los grados de libertad. ¿Cuántos datos son? Son 20. Los grados de libertad siempre son n-1, o sea 20 menos 1. Esto significa que son 19, ¿no? De esa manera. Ya, entonces a continuación vamos a hacer la resolución en algunos pasos muy ordenados para que tú sigas la secuencia y realices los ejercicios que a ti te correspondan. Bien, hemos subido los datos que ya hemos anotado del problema. Y ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Aquí nos damos cuenta
que estamos indicando como hipótesis alternativa que es diferente, ¿no? Y la hipótesis nula es que sea igual, o sea que no hay cambios significativos en la producción de estos comprimidos de ivermectina. Sin embargo, en la hipótesis alternativa dice que sí hay cambios significativos, ¿no? Que no es igual. Al tener una desigualdad en esta cantidad de la hipótesis alternativa, esto me indica que es una prueba de dos colas. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta estos datos. Simplemente el nivel de significancia y los grados de libertad, y con esto nosotros vamos a buscar en la tabla para ver a qué valor corresponde. Entonces, a ver, observemos lo siguiente. Entonces nosotros buscamos en cualquier tabla de la TED Student o en algún aplicativo también, justamente en la parte izquierda nos da los grados de libertad. Vemos aquí el número 19 y nosotros buscamos la intersección, pero con el valor que nos han indicado que es 0,02, el nivel de significancia. Entonces nosotros simplemente dirigimos hacia la intersección de estos valores, y la intersección de estos valores me da el valor que tenemos aquí, ¿no? De repente está pequeño, pero yo lo voy a anotar. Este valor es el valor de t, que es igual a 2.539. Muy bien, ese valor se encuentra en la intersección entre el nivel de significancia y los grados de libertad. Entonces ahora voy a borrar esta tabla. De esa manera hemos hallado nuestra T. Pero ¿qué significa nuestra T entonces en este caso? Lo vamos a ver en un dibujo o en un gráfico de distribución normal. Aquí en nuestro gráfico de distribución normal, al ser una prueba de dos colas, quiere decir que nosotros tendríamos un determinado valor en los extremos de las dos colitas, que le vamos a dibujar acá aproximadamente. Entonces, este valor tendría que ser menos 2, o punto 539. Y aquí el 2,539. Entonces quiere decir que en toda la parte central estaría una región de aceptación, porque está dentro de la probabilidad mayor. Y estos extremos que voy a sombrear aquí, entonces indican que es una probabilidad de rechazo. Entonces en el medio estaríamos aceptando los valores. Y en la parte de los extremos, si nos sale un valor en los extremos, estaríamos rechazando. Solamente hemos anotado con los grados de libertad y con el nivel de significancia, ¿no? Aquí tenemos la media que nosotros ya conocemos. Entonces a continuación vamos a analizar los datos siguientes para terminar con el ejercicio. ¿Ya? Vamos a ponerle el error de la muestra, el error muestral que le estoy poniendo de esta manera. Sin embargo, hay otras letras que a veces se utiliza lo mismo, ¿no? Y esto es mediante la formulita de la desviación estándar dividido entre la raíz de los elementos que estamos analizando. Entonces, esta operación tú vas a hacer para hallar este error muestral. Entonces voy a reemplazar los datos para ver cuánto tendría. A ver, vuelvo a decir, el error muestral para nosotros entonces sería la desviación estándar, que es 1,2 o 1.2 dividido entre la raíz de la cantidad de elementos, que son 19. Este error muestral entonces nos ha salido con el uso de una calculadora cualquiera 0,275. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería ahora el siguiente paso? Recordemos que tenemos esto y tenemos los datos de nuestra muestra, como la media y, bueno, nuestra hipótesis alternativa. Entonces vamos a hallar nuestra T. Nuestra T para comparar con la otra T que hemos obtenido de la tabla. ¿Cómo se obtiene entonces la T con nuestros datos? Tenemos la media y le vamos a quitar la media muestral, ya que está contenido en nuestra hipótesis nula, y esto dividido entre el error muestral. Entonces esta formulita también es una fórmula que nosotros utilizamos
para que podamos hacer en forma detallada. Entonces voy a colocar aquí que esto tendría que ser cuál es la media de nuestra muestra. Es 5,8 menos, y el valor de la media poblacional que tenemos, ¿no?, del tamaño normal de los comprimidos es el número 6. Y lo dividimos entre el error muestral que hemos encontrado hace un momento, que es 0,275. Apoyándonos de una calculadora, tenemos el valor de menos 0,73. Así sería el valor. Entonces voy a ver dónde se encuentra el valor de menos 0,73. Entonces recordemos que nosotros al hacer esto estamos partiendo de que en el tamaño de la muestra en el medio tenemos el número 0, ¿no? Entonces va a estar hacia la izquierda. Aproximadamente el valor de menos 0,73 estaría ubicado por un valor que estaría por aquí. Como veremos, está en una región de aceptación. ¿Por qué? Por aquí está, a ver, lo voy a copiar, menos 0,73. ¿No es cierto? En realidad, al estar en esta región, que nosotros tenemos que entender que esta es una región de aceptación, porque las esquinitas de las colas son regiones de rechazo, entonces tenemos que llegar a la conclusión que la hipótesis nula se acepta, ¿ya? Y en tal caso nosotros tenemos como respuesta entonces de que en realidad este promedio que hemos sacado de nuestra muestra, producido por esta máquina, en realidad no tiene cambios significativos. Está dentro del rango de significancia que nosotros debemos de tener. Muy bien, entonces vamos con un siguiente ejemplo. Bien, vamos con el ejemplo número 2. Para trabajar en la Contraloría General de la República, una importante institución del Estado, se establece que debe de haber profesionales de una capacidad intelectual superior, por lo que se establece evaluar al personal mediante el test de capacidades matriciales o test de Raven. La capacidad intelectual superior se considera a partir de 75 puntos. Y en la sede de Arequipa se ha informado a la central en Lima que en promedio los 8 trabajadores de Arequipa tienen ese rango permitido. Sin embargo, en Lima se decidió evaluar a los trabajadores sospechando que se estafó en esta información. Los resultados del test fueron los siguientes. Ahí tenemos unos valores de los resultados de estos 8 trabajadores, ¿no? Dice, se solicita obtener conclusiones precisas de esta información con un nivel de seguridad del 5%. Bien, nosotros como evaluadores tenemos que llegar a una conclusión muy precisa. Recordemos que esta Contraloría General de la República es la máxima autoridad del sistema de control político y del manejo de obras públicas a nivel nacional, ¿no? Entonces, el test de capacidades de Raven es muy adecuado para analizar la capacidad intelectual al margen del conocimiento. Bien, entonces en base a esto nosotros vamos a analizar y vamos a obtener los datos. Pero ahora veamos que en esta información de los datos, jóvenes, estudiantes, veamos que tenemos aquí una serie de datos, pero que no hemos analizado la media y nada de eso. Pues entonces nosotros, mediante una calculadora, mediante el Excel, mediante cualquiera de las formas que nosotros podamos utilizar, podemos sacar los datos precisos. Entre esos resultados que hemos obtenido, ¿cómo hallamos entonces la media? La media se encontraría realizando la suma de todos esos datos y dividiendo entre 8. La media ya con cualquier proceso de desarrollo nos va a salir el resultado siguiente. 72,75. De esa manera. ¿Ya? Sin embargo, nosotros en base a esto también vamos a hallar lo que es la desviación estándar. Primeramente se va a hallar la varianza
mediante las fórmulas que significa la desviación con respecto de la media, ¿no? Cuando nosotros ingresamos datos en el Excel, en el SPSS o en algún otro aplicativo o en una calculadora científica, ya tenemos los resultados directos. Y estos resultados son los siguientes, ¿no? Sería en la varianza 41.81 y de esa manera tenemos el dato importante que también es la desviación estándar, que es el valor de 6.47. Ya le he puesto los valores que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a distinguir lo siguiente. Si sabemos que aquí nos están indicando que tiene que haber necesariamente digamos, estándar superior a 75 o desde 75, porque nos piden que todos los trabajadores en general tengan o presenten una capacidad intelectual superior, que nos establecen a partir de 75. Entonces nosotros debemos de suponer, a pesar que no nos dieran, que la hipótesis nula, que vamos a poner acá, tendría que ser que exista una media mayor o igual a 75 y diríamos que sí, los valores están dentro del rango permitido, ¿no? Que no se estafa ni se engaña al Estado o a la sede de Lima, ¿ya? Sin embargo, entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis alternativa? Pues, entonces tendríamos que nosotros considerar de que esta media es menor que 75, por lo tanto se está engañando con estos parámetros, porque en general los trabajadores no cumplen con estas condiciones que se ha establecido, ¿no? Al decir que los valores tienen que ser mayores que 75, entonces nosotros también debemos de darnos cuenta que estamos en el análisis de una campana de Gauss o una distribución normal, donde vamos a analizar solamente una cola, por el hecho de que nos dice aquí mayor o igual. En cambio, cuando nos dice igual, recordemos que era un trabajo de 2 colas, ¿ya? Al decir mayor o igual, entonces solamente queremos ver desde un determinado valor a lo superior. Por lo tanto, sería un trabajo de una sola cola. Pero una cosita muy importante que también debemos de darnos cuenta acá. Este tipo de problema no tenemos una desviación estándar poblacional de la población. Y cuando no tenemos una desviación estándar de la población, nosotros recordaremos que es entonces lo más adecuado utilizar la T-de-Student, ¿no?, como método para hacer este análisis. Entonces, una cosa más que voy a considerar es que me han dicho que quiero sacar conclusiones, pero con un nivel de seguridad del 5%. Ese nivel de seguridad que me indican del 5% es el nivel que nosotros le conocemos como la significancia. Y la significancia entonces tendría que ser, si lo pongo de forma relativa, como 0, o 0.05. Así. Entonces, completando los datos, sabemos que son 8 trabajadores y por lo tanto esto me permite también concluir que los grados de libertad siempre es n-1. Por lo tanto son 7. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer el trabajo de ello. En primer lugar vamos a establecer nuestra región de aceptación o de rechazo. Y para eso vamos a hallar el valor de t con los datos que tenemos aquí. Esos son los datos teóricos, con los grados de libertad y con el nivel de significancia. A ver, lo vamos a establecer de la siguiente manera. Vemos en una tabla de T-de-Student o de repente en algún aplicativo directo si le ponemos los grados de libertad, que son 7. Aquí tenemos el número 7 y nosotros hacemos una intersección hasta el nivel de significancia, que de forma vertical sabemos que es 0.05. Esto se encuentra aquí. Como veremos entonces, el valor establecido
es este valor que nosotros le vamos a colocar aquí. Este estadístico de prueba T viene a ser el punto, está un poquito pequeño, pero aquí lo voy a escribir. 365, 2.365. Muy bien, voy a borrar ahora esta tabla que le he puesto momentáneamente. Este valor de T que acabamos de encontrar, que es un valor obtenido teóricamente con grados de libertad y simplemente el nivel de significancia como algo general, le llamamos nuestro estadístico de prueba, ¿no? Y lo vamos a entender más claramente en el gráfico de la distribución normal. En la gráfica de la distribución que tenemos aquí, nosotros tendríamos entonces, si es que le pusiéramos las dos colas con este estadístico, tendría que ser, digamos, aquí y aquí. Sin embargo, nosotros estamos haciendo una prueba de una cola porque solamente nos interesan los valores mayores. Por lo tanto, entonces nosotros solamente vamos a considerar esta partecita y aquí le vamos a poner el valor, como sabemos que está a la izquierda, de menos 2.365, porque lo que nos interesa saber es la cantidad mayor y dijimos que esto representa un trabajo de una sola cola, puesto que nosotros solamente queremos saber los mayores de 75. Esa parte rojita tendría que ser una región de rechazo si es que lo consideramos como una zona en cualquier valor numérico que tengamos ahí. Sin embargo, toda esta parte sería una región que le podemos decir de no rechazo o de aceptación. Muy bien, entonces vamos a establecer, bueno, una vez más, aquí es una zona de rechazo, ¿no? Para esta hipótesis nula. Ahora vamos a establecer los valores, pero con los datos numéricos de lo que tenemos a continuación. Entonces, primeramente vamos a hallar nuestro error muestral. Y esto es la desviación estándar entre la raíz de la cantidad de elementos. Bien, una vez más resaltamos las partes que nosotros nos va a llevar a sacar nuestras conclusiones. Entonces, nuestro error estándar tendríamos que decir que es la desviación estándar 6.47 dividido entre la raíz de la cantidad de elementos que vamos a analizar, que son 8. Este resultado, con el uso de una calculadora, nos da el valor de 2.29 aproximadamente. Y entonces a continuación, utilizando este dato que acabamos de encontrar, utilizando nuestra media, que es lo que hemos puesto al comienzo, ¿no? Y con el dato que conocemos de 75, que es, digamos, el promedio general por dato que tenemos del test de Raven, entonces nos va a permitir llegar a la conclusión con el uso del parámetro T para nuestros datos. Y esto significa que tenemos que nosotros utilizar lo siguiente: la media muestral menos la media que nosotros tenemos de la hipótesis nula, que quiere decir que es el dato que conocemos, es 75. Bueno, y esto está dividido entre lo que hemos encontrado del error muestral. Entonces, esta sería la otra fórmula que nosotros vamos a utilizar. Colocando estos valores de aquí, sabríamos que los resultados vienen de 72.75 menos el valor de 75 y tenemos entre el error muestral que es 2.29. Esto aproximadamente, ¿no? Nos da el valor de menos 1.2. Esto quiere decir que este valor nosotros lo verificamos en nuestra región de aceptación o rechazo y vemos que el punto de menos 1.2 está más cercano al 0 porque recordemos que aquí en la parte central es 0. Entonces estaría aproximadamente acá. Entonces está ligeramente en una región de aceptación, ¿no? Por lo tanto, nosotros tendríamos que entonces llegar a la conclusión que como está en la región ¿de aceptación de qué? De la hipótesis nula. Entonces tendríamos que decir que se acepta la hipótesis nula. Pero mencionado de una forma más adecuada, tendríamos que decir
que se considera que los cambios, digamos, la variación, digamos, no es significativa y que sí se cumple, ¿no? Entonces voy a poner acá, si se cumple con los requerimientos, voy a poner así, los requerimientos o pondríamos de la Contraloría. O sea, según el tema que nosotros hablemos, ¿no? De la Contraloría en la evaluación. Tú ya le tienes que dar la forma según el tipo de análisis que estemos realizando. Ahora, con estos dos ejemplos, tú vas a utilizar de modelo para los ejercicios que te toca tener que resolver. ¿Ya? Muchas gracias.